lo que es el Revenue Management. Bueno, ahora que comencé a grabar, vamos a hablar de nuevo. La idea hoy día es hacer una plática con ustedes, mostrándole algunas ideas y más o menos nuestro punto de vista y el resumen de cómo se trata el Revenue Management en los días de hoy, que muchas cosas han mudado. Para que entiendan un poquito, yo hago parte de una empresa que se llama Lighthouse, conocida anteriormente como OTA Insight, cambiamos de nombre el año pasado. Somos una empresa básicamente que tenemos una plataforma que ayuda a los hoteles en todo lo que es su estrategia comercial, principalmente en los canales digitales. Tenemos más o menos alrededor de 65,000 hoteles en el mundo que son clientes nuestros. Somos de origen europea, nacimos en Bélgica, pero estamos en todas partes del mundo. Desde Brasil cuidamos de todo lo que es Latinoamérica, inclusive México. Yo estuve la semana pasada en la Ciudad de México visitando algunos clientes inclusive. Y la idea era un poquito que ustedes entiendan de las informaciones que nosotros vemos, cómo vemos que la situación del revenue management ha cambiado principalmente pre-pandemia versus post-pandemia. Entonces, básicamente trabajamos con varias de las cadenas hoteleras más tradicionales, así como con varios hoteles independientes. Y uno de nuestros grandes triunfos o de nuestros orgullos, si ustedes quieren decir, es que durante 3 años consecutivos nosotros hemos ganado como las mejores herramientas y soluciones dentro del Hotel Tech Awards. El Hotel Tech Awards es una plataforma que normalmente clasifica varios sistemas o productos específicamente para la industria hotelera y los propios clientes acaban evaluando cuáles son las grandes empresas o las empresas que están prestando mejores servicios, ¿no? Para quien no me conoce, algunos de México me conocen. Yo soy peruana, vivo en Brasil, pero trabajo con hotelería hace más de 30 años. Soy formada en gestión hotelera en Suiza, en el Centro Internacional de Lyon. Ya trabajé para Starwood Hoteles en Brasil y América Latina y actualmente soy account manager para Lighthouse, que es la empresa que yo represento, ¿no? La agenda hoy día un poquito es mirar lo que sería lo que llamamos nosotros Revenue Management 101, entender cómo ha sido la evolución del revenue management y cuáles son nuestros 5 pilares o los 5 pilares que consideramos importantes para, para una estrategia comercial. Y la idea es mostrarles un poquito paso a paso cómo cada uno de esos 5 pilares se comportan, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Revenue management, básicamente, ¿qué es lo que es revenue management? Revenue management normalmente siempre se trató para los hoteles encontrar un equilibrio entre la categoría de habitación correcta, el cliente adecuado, en el momento correcto y con un precio específico. Y actualmente con el canal correcto, porque cada canal también tiene sus costos. Entonces, es un equilibrio entre administrar los días de baja demanda, los días de alta demanda, aprovechando todos sus partnerships, o sea, las agencias de viajes, las OTAs, las empresas, para mejorar su ocupación y también para también al mismo tiempo mejorar su demanda dentro de su propia página web, ¿no? Que la página web se transformó en el canal directo más importante del hotel, ¿no? Entonces, durante muchos años, los equipos de revenue management trabajaban lo que llamamos en silos, o sea, estaban cada uno en su cajita. Siempre decíamos que los revenue managers acostumbraban tener la salita del fondo que no tenía ventana y estaban escondidos. Hoy día eso ya no es así. Ellos tienen que trabajar en equipo con todo el mundo dentro del hotel. ¿Por qué? ¿Cuáles son las preguntas más críticas que un equipo comercial le hace al revenue management, por ejemplo? Uno de los principales puntos es entender cuál es el nivel de demanda que está siendo experimentado en un determinado mercado. Y ahí el revenue tiene que entender, o el equipo comercial como un todo tiene que entender cómo puedo fijar mis precios. O sea, cómo determino qué precios yo tengo para los días lunes o los días sábados, cómo están mis competidores colocando sus precios en sus habitaciones, cómo puedo obtener la parte más correcta o la parte más justa, digamos así, de la torta que me toca. Así como qué canales debo aprovechar para distribuir mi inventario cuando tengo habitaciones disponibles, ¿no? Entonces, una estrategia comercial une a todos los equipos que son generadores de ingresos de un hotel. Ventas, marketing, gestión de ingresos, que es revenue management, distribución, con un solo objetivo.
El objetivo principal es obtener el mejor resultado para su propiedad. Entonces, como les expliqué anteriormente, cada uno estaba en su cajita, pero ahora ya no. La evolución que vemos en el Revenue Management es la siguiente. Mucho ha cambiado y la nueva normalidad es diferente de la que teníamos prepandemia. Entonces, la pandemia ha sido como un marco que cambió mucho cómo las cosas funcionan. ¿Qué es lo que pasa? Cuando miramos cómo funcionaba Revenue Management, ¿no? En el pasado, o sea, pre-pandemia, veíamos que los hoteleros confiaban únicamente y principalmente en datos que estaban dentro de su sistema, o sea, en datos de lo que ya tenían o lo que tenían generados dentro de su propio sistema y trabajaban de una forma aislada. El rendimiento histórico, o sea, se baseaban mucho en lo que tenían on the books, en los competidores de forma estática y en puntos de datos internos de su histórico de cómo funcionaba su hotel. Pero la gran mudanza que vimos es que ahora los hoteleros tienen que darle más peso a los datos previos, a la reserva y exactamente a entender cómo los datos históricos dejan de ser tan fuertes y comienzan a ser más fuertes los datos de futuro. Entonces, hay que acortar la brecha un poquito entre los equipos de revenue, ventas, marketing y distribución, porque marketing y distribución están focados en generar acciones para generar demanda, ¿no? Entonces, el rendimiento histórico, o sea, lo que tienes on the books, más un conjunto de competidores dinámicos, son datos que son previos a la reserva y que son la nueva normalidad. Es lo que actualmente uno tiene que buscar más, ¿no? Entonces, cuando hablamos de 5 elementos de una estrategia comercial, nosotros vamos a ver exactamente cómo se trata. Antes de más nada, necesitamos tener una noción, tratar de predecir la demanda, tratar de entender para cuándo nuestro mercado está siendo buscado por los consumidores. Para una vez que yo sé que hay una alta demanda, yo puedo precificar de acuerdo, ¿no? Obviamente yo precifico mirando a mis competidores, pero también si yo tengo la información de demanda, consigo precificar mejor. Tengo que distribuir mis tarifas, ¿no? Hay que distribuir esos precios en los distintos canales, que cada día hay más canales y está más pulverizada la distribución. Lo más importante es una vez que yo hice todos esos primeros planos, yo tengo que analizar los datos, analizar mi producción, analizar cómo está mi desempeño perante mi mercado, perante mi competencia, para poder saber si estoy haciendo, digamos así, el trabajo de la forma correcta, si no estoy dejando oportunidades en la mesa. Y obviamente tiene uno que hacer un benchmark y compararse con la competencia. Porque yo puedo estar teniendo un resultado muy bueno en relación a mí mismo, pero preciso entender si mi resultado perante el grupo de propiedades que yo estoy siendo comparado, yo estoy haciendo mejor que mis competidores, ¿no? Entonces, mirando un poquito esos 5 puntos, que es la parte de predecir, la parte de precio, distribuir y análisis, y la parte de comparación, vamos a ver un poquito cada uno de ellos ahora. Entonces, cuando estamos hablando de predecir, tenemos que venderle al cliente adecuado en el momento adecuado. O sea, tenemos que entender en qué momento el consumidor está buscando mi ciudad o mi destino para yo poder colocar una oferta al frente de él. El precio, tenemos que también entender si estamos vendiendo por un precio adecuado, si no estamos dejando dinero en la mesa o si no estamos siendo extremadamente agresivos para no conseguir llegar al precio adecuado. Ve que hay una pregunta, si tú puedes guardarme, Montserrat, las preguntas para el final, sería bueno que ahí las desenvolvemos todas. ¿Qué tal? ¿Ya? Y también tenemos que distribuir en el canal adecuado, ¿no? Por último, obviamente, no por último, pero antes de lo último, tenemos que monitorear, analizar y mejorar la estrategia comercial. Yo siempre les he dicho a los hoteles que hay muchas estrategias que uno tiene que pensar que es un poquito un laboratorio de ensayo. Digamos así, hasta que tú descubras cuál es tu break-even de precio, hasta dónde consigues llegar con el precio. Porque todos tenemos un límite, o sea, el mercado tiene un límite, pero la idea es que si tú no comienzas a jugar un poquito con los sistemas, tú tienes que jugarlo, pero tienes que monitorarlo y analizarlo para ver qué estrategia te funcionó. A veces para un hotel una estrategia X le va a funcionar y tú quieres replicarla en un otro hotel, en un otro destino, y no necesariamente va a funcionar porque las estrategias tienen que ser adecuadas o
o de repente en el momento no era el momento adecuado. A veces yo hice una estrategia ahora para junio, me funcionó bastante, la repito en septiembre y no me funciona. ¿Qué cosa pasó de diferente? ¿Qué cosa hay de diferente en O, ese sentido? este, ¿No? También, por último, tenemos obviamente que comparar y hacer un comparativo con nuestros competidores para poder ver si estamos llegando en la situación correcta, ¿no? Entonces vamos para el primer punto, que es la predicción, ¿no? ¿Cómo podemos identificar y capturar la demanda con una estrategia de ventas y marketing que estén impulsionados por datos prospectivos? O sea, donde estemos viendo para cuándo o de dónde están viniendo las búsquedas. Ese es un dato muy importante. ¿Qué es lo que está impulsionando la demanda hacia tu destino? ¿No? La demanda es impulsionada por algunas cosas. Los eventos que pasan en la ciudad, conciertos, festivales. Todos sabemos qué cosa pasó con Taylor Swift en el mundo entero, por donde ella pasa, causa una hecatombe en la hotelería, ¿no? Y casamientos, feriados escolares, empresas corporativas que tengan sus propios negocios, todos esos son impulsionadores de demanda. ¿Qué es lo que interesa? En la nueva normalidad, los datos de reserva anticipada te ayudan a entender un poquito cómo está tu destino. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender antes de la reservación? Tenemos que entender en el destino si es afectado por las vacaciones, por los grandes eventos, dónde están las búsquedas de Google, cómo se está comportando el destino. Y ahí poder entender cómo precificar correctamente cómo están las tarifas, cómo están las disponibilidades de nuestros competidores, no solo nuestros competidores hoteleros. No podemos dejar de lado Airbnb, que son alquileres por temporada, porque ese es un segmento o es un inventario, digamos así, que hoy día afecta mucho a los hoteles. Hay que entender de los vuelos, o sea, cómo están las compañías aéreas, qué vuelos están llegando, qué vuelos están siendo buscados. Por otro lado, también tenemos que monitorar las búsquedas de hoteles en los metabuscadores, en las OTAs, en los GDS, ver los reviews de los websites para entender bien cómo se está comportando y cómo están esas búsquedas, ¿no? Y post reserva, después que ya conseguimos la reservación, es importante tener los datos dentro de nuestro sistema operacional, dentro de nuestro PMS, ¿no? Para poder hacer un comparativo de benchmarking con otros datos de post-booking de mi competencia, ¿no? Entonces, seguir la demanda del mercado con datos prospectivos es muy importante. ¿A quién yo debo dirigirme? No puedo confiar solamente en el tráfico que está viniendo a mi propia página. Yo tengo que entender quién está viniendo hacia la ciudad donde yo estoy, qué tipo de mensaje yo tengo que utilizar, quién está viajando, cuándo debería colocar mi promoción para el mes de septiembre, por ejemplo, hacia qué mercado la debo colocar. Para eso hay algunos datos, estos datos de Ciudad de México, por ejemplo, estamos agarrando los próximos 90 días y te está mostrando claramente cómo está el nivel de demanda, o sea, para qué fechas hay más búsquedas hacia la Ciudad de México para los próximos 90 días. Contra más rojito y más altas las barras, significa que hay más búsquedas. Y al mismo tiempo, yo puedo comparar ese dato con cómo está mi ocupación, ¿no? Para entender si yo estoy agarrando para las fechas que hay más búsquedas que están concentradas aquí en los próximos 15 días, ¿no? Es las fechas donde también yo tengo mayor ocupación. Porque eso es importante. Si yo tengo más gente buscando, yo quiero conseguir captar esas búsquedas, ¿no? ¿Y esas búsquedas vienen de dónde? Vienen de vuelos, donde uno puede ver exactamente de qué países vienen los vuelos, cuál es el tiempo de permanencia que esos vuelos tienen, así como vienen las búsquedas de hoteles. Entonces también conseguimos saber quiénes son las personas que están buscando, y esos son datos futuros, que son datos que solamente son monitorados y son creados por el comportamiento del consumidor. ¿Qué es lo que los consumidores están buscando? ¿No? Esa sería la parte de predecir. Ahora, cuando vamos a mirar precios, hay varias herramientas en el mercado que van a ayudarte a entender si tu estrategia de promoción y de descuentos está de acuerdo con los precios y con el mercadeo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mirando aquí un hotel cualquiera, un hotel en Ciudad de México, este hotel está con esos precios en su mercado.
Pero lo que es importante comparar tus precios contra los competidores que tú escojas para 24 horas. ver, ¿no? Siempre es importante compararte contra quien tú consideres que son tus competidores. Y una cosa que es muy importante, antes de la pandemia nosotros sabíamos claramente quiénes eran nuestros competidores. Post pandemia y durante la pandemia, eso se tornó un poco un triángulo mucho más abierto, porque a veces los que nosotros como hoteleros consideramos que son nuestros competidores, no necesariamente es quien el consumidor está mirando. Ustedes pueden darse cuenta que cuando entran a Booking o Expedia, por ejemplo, están mirando un hotel específico, la propia plataforma hay momentos que le dice, otros consumidores están mirando estos otros hoteles, que no necesariamente son sus competidores directos los otros hoteles, pero los consumidores están comparando productos que son diferentes, pero están haciendo ese comparativo. Entonces no podemos dejar que solo nosotros decidamos quiénes son nuestros competidores, sino tenemos que mirar un poquito más allá y tratar de abrir nuestra cabecita un poquito en el sentido de mirar qué es lo que todos los hoteles hacen, ¿no? Entonces, ¿cuáles tus preguntas? ¿Tengo que colocar ofertas por tiempo de permanencia? ¿Será que tengo que hacer promociones en las tarifas para móvil o tarifas con políticas de cancelaciones semiflexibles? ¿Qué cosa es lo que mis competidores están haciendo? Ellos ofrecen estos descuentos. ¿Cuándo lo ofrecen? ¿Y de cuánto es el descuento? ¿Siempre lo están, o sea, son consistentes en sus descuentos o no? ¿Y qué impacto estos descuentos pueden tener en su estrategia o en su competitividad de precios que de repente yo no lo tenga? Entonces, vale la pena participar, por ejemplo, en descuentos por estancia, descuentos por mínimo de 2 o mínimo de 3 noches. ¿Cuáles son los porcentajes o lo practican siempre o es solamente esporádicamente? O sea, no es todo el tiempo, todos los días, ¿no? Lo mismo para móvil. ¿Quién está trabajando con descuentos en móvil para Booking o para Expedia, que son los dos principales canales, ¿no? Tanto para la aplicación móvil como dentro del mobile normal, que es cuando no tienes, el consumidor no tiene la aplicación bajada, ¿no? En su celular. Entonces, ¿por qué son? Además de eso, vemos que también tenemos los datos de alquiler. Bueno, se saltó. No, está aquí. Tenemos que monitorear también un poquito los datos de alquiler a corto plazo o alquiler vacacional. ¿Por qué? Los alquileres de corto plazo han aumentado mucho el número de inventario. Ya en Europa tenemos más de 6,5 millones de propiedades. Y en Ciudad de México hay más de 25,000 propiedades dentro de esos segmentos. ¿Qué es lo que pasa? Competimos por el mismo huésped, no adelanta decir que no. Obviamente que hay momentos diferentes del viaje donde el consumidor puede buscar un Airbnb, hay otros momentos que él quiere irse a un hotel, ¿no? Pero no podemos decidir o decir que no vamos a competir por el mismo huésped. La otra situación es que la industria de lo que es Airbnb también se está profesionalizando. Entonces, en cuanto hace algunos años era Pilar que tenía su departamento y lo ponía para alquilar en el Airbnb, hoy día hay grandes empresas que administran varias propiedades y ya lo hacen de forma profesional, con sistemas, con estrategias comerciales, con estrategias de precios, y ahí acaban compitiendo más en los mismos canales que nosotros estamos acostumbrados a competir. No podemos olvidarnos que ellos también comienzan a tener una alta ocupación y que se acostumbran a vender un poquito más alto, más temprano que nosotros. Existe la cuestión, la antelación de compra de los short-term rental o de los Airbnbs es un poco más larga que la nuestra. En cuanto a la hotelería, nosotros estamos entre 7 a 10 días, los Airbnbs están entre 20 y 30 días. Entonces, es un segmento que nos está robando el cliente o el consumidor con un poco más de antelación. Entonces, eso es una de las cosas que es importante. Entonces, como les estaba diciendo, ellos recogen antes. Entonces, tenemos que tomar cuidado o tratar de entender cómo se está comportando ese segmento, porque si ese segmento en una determinada fecha ya comenzó a llenarse, lógicamente la hotelería también va a comenzar a tener demanda. Ahí cuando hablamos de distribución, ¿no? Distribuir es hay que monitorear tu paridad. La paridad es muy importante y eso es muy importante también optimizar la mezcla de canales. ¿Por qué?
Porque si colocamos todo nuestro inventario en un único canal y ese canal tiene algún problema técnico, nosotros nos quedamos sin distribución. Es más o menos como uno decía, no podemos poner todos los huevos en la misma canasta, porque si la canasta se rompe, nos quedamos sin básicamente huevos, porque se nos rompió la canasta, no pusimos en varias, entonces lo dejamos todo en uno solo. Entonces hay que distribuir y equilibrar esa distribución, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos una batalla en ese camino por el equilibrio, ¿no? Porque tenemos operadores, los wholesalers tradicionales, internacionales, tenemos los tour operadores locales, tenemos lo que llamamos de bed bank, que son grandes consolidadoras de wholesalers, tenemos los metabuscadores que compran tarifas que no son tarifas de las OTAs, tenemos las OTAs, obviamente, y tenemos un consumidor aquí del otro lado y nuestro hotel del otro lado. Ese consumidor, él tiene acceso a distintas plataformas y a distintos lugares para buscar una reserva hacia su hotel. Históricamente, vemos que los consumidores tienen hoy día, consiguen visitar como promedio hasta 35 sitios antes de decidir por la compra. Entonces, si miramos así, es como si estuviesen 35 supermercados diferentes para comprar el mismo producto. Entonces, nosotros tenemos que distribuir en muchos de ellos y tenemos que tomar mucho cuidado, principalmente con nuestra propia página o nuestro propio sitio web, ¿no? Porque obviamente hoy día usamos 90% de los casos un channel manager que consigue alimentar todos los canales, pero no tenemos mucho control encima de estos dos canales, que normalmente, o cuando los metabuscadores están a través de terceros colocando tarifas en el mercado. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo muy claro de Google, por ejemplo, donde tú tienes el Sofitel Legend de Ámsterdam con una tarifa específica en su propia página de 410 euros, pero mira cuántas tarifas nosotros tenemos. Si miramos aquí, hay una, hay dos, hay tres, hay cuatro, hay cinco, seis tarifas diferentes, además de la que él vende en su propia página web. Entonces, ¿cómo hace uno para controlar eso? Esos son los tipos de problemas de paridad que son más comunes en nuestro mercado. Existen algunos que obviamente es el más sencillo de resolver. La mayor parte de los gerentes de los mercados de las OTAs, obviamente ellos siempre van a jalar, digamos así, la cuerda o hacia su OTA. Entonces ellos van siempre a decirte, mira, vamos a hacer una promoción aquí que yo estoy seguro que te voy a vender, ¿no? Entonces te van a ofrecer siempre hacer promociones dentro de su página y con eso tú pasas a estar en disparidad entre una OTA y la otra, ¿no? Porque obviamente ellos quieren venderte más para ganar comisión. Entonces, ese tipo de situaciones son muy comunes y lo que uno tiene siempre que acordarse, ok, puede ser interesante porque estoy en la baja temporada y quiero hacerle una oferta en esa OTA, pero entonces ponla también en tu sitio web o ponla también en las otras OTAs. Trata siempre de estar igual en todos los canales para que no, de alguna manera, un canal no esté haciendo, digamos así, dumping en tu precio porque tú tienes una promoción y los otros no, ¿no? Entonces hay una competencia bastante desleal por parte de las otras porque ellas obviamente están siempre queriendo impulsionar promociones, ellas quieren siempre tomar un porcentaje de tu comisión, ellos van a querer siempre producir más porque van a ganar más. Entonces hay que monitorarlas donde de repente en un momento le das a una, pero si le das a una, lo aplicas en las otras también, para que no te salgas de lo que llamamos paridad. Si la diferencia son 5 pesos, eso no es un problema de paridad. El problema de paridad es cuando la diferencia se transforma en por lo menos 5 a 10% de diferencia entre un precio y el otro, ¿no? El otro problema que también encontramos son los mayoristas. O sea, los mayoristas tradicionales, en la forma como trabajaban en el pasado, ¿no? Era diferente. Era diferente entre aspas. Me acuerdo claramente a 30 años atrás, cuando las otras no existían, que tú ibas y viajabas a un otro país, que tú tenías un contrato con un operador local, que el operador local le pasaba la tarifa a un mayorista allá afuera que se la vendía a los que trabajaban con el retailer, que trabajaban con el consumidor final. Entonces tenías unos 3 o 4 intermediarios en ese camino. Y muchas veces tú te encontrabas con tarifarios para el público que eran más caros que tu tarifa rack, ¿no?
Entonces, eso es lo que uno tiene que pensar un poquito de cómo funcionan. Los mayoristas tuvieron que reinventarse cuando las otras llegaron, ¿no? Entonces, ellos continúan trabajando muchas veces con tarifas netas y deciden cuál es el markup que quieren hacer. Entonces, hay muchos casos de los mayoristas que ellos alimentan lo que llamamos de third parties, o sea, pequeñas OTAs o amomas de la hotelería, ¿no? Y disminuye inclusive su markup. Entonces, en esos casos, muchas veces te vas a dar cuenta que encuentras en algunos canales tarifas que no sabes por dónde fueron alimentadas, porque ese canal de terceros o ese canal online no tiene ningún contrato con tu hotel. Entonces, la única forma que tienes de conseguir descubrirlo muchas veces es haciendo una reserva prueba en el canal para ver cómo te llega al hotel, ¿no? Entonces, es difícil, pero hay que en general tratar de confrontar al mayorista cuando descubres con la reserva prueba, lo puedes confrontar, porque ahí sí tienes una prueba de que fue él el que le dio la tarifa a ese canal, ¿no? Y en algunos casos tal vez hasta cerrar el contrato, terminar el contrato, porque no es un buen partner, digamos así. Si te está haciendo dumping en el precio, tal vez te está haciendo más mal que bien. Ahí vamos a analizar un poco datos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Una vez que nosotros miramos, ya hicimos nuestra estrategia, colocamos nuestros precios, estamos vendiendo muy bien, cerramos nuestros partnerships con las OTAs o trabajamos nuestro canal directo, nuestro equipo de mercadeo está haciendo estrategias sea de campañas de link patrocinado o sea trabajando los mercados emisores. Lo más importante es tratar de entender cómo cómo están los resultados de tu hotel, ¿no? Y para eso, la mayor parte de los revenue managers pierden un tiempo muy grande compilando datos, ¿no? Esto aquí es una tabla de 1920, más o menos, ¿no? Es una tabla de Excel donde es muy difícil encontrar a dónde está tu problema, en qué canal estoy vendiendo mal, o qué operadora me está vendiendo bajo, o cuál es la empresa que ha caído su producción, o por dónde yo puedo crecer, o si yo hice una campaña X para la semana de la independencia, esta funcionó o funcionó en el 2023, ¿por qué no está funcionando en el 2024? ¿No? Son datos donde hoy día el futuro del revenue management es conseguir reportes más simples para poder hacer un análisis mejor y para tener los datos de una forma más rápido y con eso poder tomar decisiones. O sea, en lugar de perder tiempo compilando datos, lo más importante es poder analizar esos datos. Analizar y tomar estrategias o mudar el rumbo de tu estrategia comercial con los resultados que tú estás teniendo de forma rápida para poder recuperar tu rentabilidad y no perder, digamos así, nada en el mercado. Entonces, cuando nosotros hablamos encima del equipo comercial, ¿no? Nosotros vemos que normalmente teníamos revenue management, tenemos ventas, ¿no? Tenemos marketing y tenemos el gerente general, los dueños. Son, digamos así, 4 personas dentro del hotel que si trabajan juntas van a siempre conseguir los mejores resultados, ¿no? Ventas normalmente siempre se encargó de hacer el contacto con las cuentas comerciales, mirar la producción, cerrar negocios, cerrar acuerdos, tarifas acuerdo. Marketing hace el trabajo en el sentido de trabajar las campañas comerciales, toda la publicidad del hotel. Y obviamente los dueños les gusta tener la información o el gerente general de una forma rápida para entender sus principales KPIs y entender cómo está el rendimiento del hotel, cuáles son las áreas que necesitan. Entonces, todos ellos están intentando servir o de una forma perspicaz, personalizando cada parte interesada comercial, pero hoy día esas áreas están totalmente integradas. O sea, ventas tiene que entender el trabajo de revenue y por qué revenue le dice, mira, no puedes vender a 300 pesos, tienes que vender a 500, ¿no? Marketing tiene que entender que estamos en la baja y que tal vez él tiene que hacer más estrategias de mercadeo para poder conseguir captar la demanda y que de repente en la plena Fórmula 1 no necesita hacer ese tipo de estrategias porque se vende por sí solo, digamos así, ¿no? Entonces, eso es lo que es más importante. Cuando tenemos una estrategia comercial integrada entre las 4 áreas,
nosotros conseguimos entender, por ejemplo, dónde y cuándo debo invertir el presupuesto de marketing, a dónde hay los huequitos o las brechas de ventas, ¿no? Si las promociones están atrayendo a los consumidores y están captando el segmento adecuado, porque yo puedo tener una promoción específica para un determinado mercado o para un determinado segmento o un nicho de mercado, ¿no? La idea es entender cómo tus canales funcionan, conseguir hacer una mezcla adecuada, un mix, un equilibrio entre todos ellos, porque cada uno de ellos tiene costos diferentes, ¿no? Y entender cuál es el impacto que eso está teniendo, que tu estrategia comercial tiene dentro de tus ingresos. Porque obviamente al final de la línea lo importante es conseguir los mejores ingresos, ¿no? Entonces, por eso hoy día la mayor parte de los hoteles necesita una solución automatizada de inteligencia empresarial. Y hay una cosa que los hoteleros normalmente siempre miran, ok, ¿cuánto me cuesta? No hay que mirar la inversión en inteligencia empresarial o en automatización de procesos como un costo, sino como una inversión, porque eso te va a dar economía de tiempo, te va a dar efectividad, o sea, te va a dar eficiencia y vas a conseguir mejorar tus ingresos. Entre otras cosas, puedes colaborar y escalar mucho mejor los distintos departamentos, revenue con ventas y mercadeo. Puedes resolver todo ese problema y como la compleja transferencia entre los datos que pasan de un lado al otro y puedes mejorar los rendimientos y los ingresos por tu habitación. Ya estamos hablando mucho de inteligencia artificial, entonces hay que aprovechar los datos que nosotros tenemos porque cuando tenemos muchos datos, solo la inteligencia artificial consigue administrar a través de algoritmos el aprovechamiento y la lectura de esos datos. Si no, es humanamente imposible. Si tú tienes un revenue, tiene que analizar 20 o 25 reportes diferentes. En cuanto se demora analizar 20 o 25, una herramienta automatizada lo va a hacer en una cuestión de minutos, ¿no? Entonces, eso es lo que es importante. Es importante entender, por ejemplo, cómo están tus segmentos, cómo están en términos de producción, en términos de diaria media, cuáles son los rate plans que te producen, de qué países vienen tus huéspedes, cómo es tu antelación de compras, o sea, con cuánta antecedencia llegan tus reservaciones. Entendiendo eso, o sea, entendiendo tu perfil de compra, tú también puedes definir tus estrategias de una forma más adecuada, ¿no? Entonces, hoy día nuestra industria está demandando datos que puedan generar alguna acción y soluciones digitales que te ayuden a satisfacer las necesidades de todo el equipo comercial. Ventas, revenue, eventos, todos ellos tienen que poder tener las soluciones de tal manera que los ayuden en su día a día, ¿no? Y por último, obviamente tenemos que hacer nuestro benchmark. ¿Cómo estamos en relación a nuestra competencia? ¿Cómo nos estamos comportando en relación a la competencia? Es muy importante que analizar nuestros KPIs versus la competencia principal, ¿no? Sabemos que el benchmark tradicionalmente en los hoteles implica entender cómo se comportan tus competidores. Entonces hay que medir tu rendimiento perante tus competidores. Hay que identificar cuáles son las mejores prácticas de la industria y entender cómo las cadenas, cómo los hoteles boutique, cómo están haciendo sus estrategias de participación en el mercado y cómo están sus ingresos. Sabemos que es muy difícil compilar esos datos. Generalmente es importante tratar de detectar, por ejemplo, las tendencias lo antes posible, ¿no? Pero sabemos que los hoteles no comparten tan fácilmente sus resultados. Hay algunas herramientas que ya lo hacen, no están disponibles necesariamente en todos los mercados. Lo más común es que los hoteles compartan la ocupación y la diaria media conforme las noches van pasando. Pero también es importante estar monitoreando lo que sería tu RevPAR, porque el RevPAR es muy importante porque nos va a ayudar a entender tu rentabilidad. Y obviamente entendiendo cómo el mercado está, ¿no? Tu mercado principal, lo que serían los submercados, un grupo de comparación para poder impulsionar tus decisiones estratégicas y poder tomar medidas más rápidamente, siendo proactivo, o sea, dejando que los sistemas te ayuden a compilar los datos más relevantes y tú poder tomar estrategias perspicaces y proactivas para recuperar o conquistar mercado.
Entonces, regresando a la nueva normalidad, eso es lo que nosotros vemos en el mercado. Hay que entender cómo está la demanda futura para poder definir mi precio, entender en qué canales yo debo distribuir, analizar los datos, ¿no? Y por último, hacer un comparativo de benchmark con mi cesta competitiva. Haciendo un resumencito más o menos de la presentación, la idea es que ustedes deberían cada vez más, los departamentos comerciales deben estar cerca. Entonces, hay que promover siempre la transparencia, la comunicación y la colaboración entre los equipos para que todos estén entendiendo el objetivo final y todos estén caminando hacia el mismo lado, ¿no? Hay que mirar un poquito o entender la previsión de demanda, si ha cambiado significativamente, si los datos, o sea, los datos futuros son cada vez más importantes. Hay que entender si hay algún evento importante que puede ser que esté generando una demanda que de repente yo no lo vi, ¿no? Así como también cuando tenemos niveles de demanda más baja, tenemos que entender que ahí estamos todos compitiendo para robar al cliente, ¿no? Robar al consumidor. Entonces, necesitamos entender si lo que estamos haciendo en el mercado en términos de estrategias de precios y promociones nos están ayudando a robar a ese consumidor. Históricamente sabemos que cuando se cae la demanda, la primera acción que normalmente los hoteles, vamos a bajar precio. Bajar precio no genera demanda. Lo único que te da es un displacement en valores y al final del mes no llegas a tu presupuesto. Entonces hay que tomar mucho cuidado cuando decidimos cuál es la estrategia que voy a hacer porque se ha caído el mercado, ¿no? Entonces lo ideal es siempre tomar decisiones basadas en datos, mirando qué es lo que está pasando en el futuro con datos precisos, que sean confiables, que sean accionables, y aprovechar las oportunidades de ingresos siempre que se presenten para poder captar la demanda o aumentar el precio en el momento correcto para conseguir al consumidor que me pague un poco más. Y obviamente tenemos que estar monitoreando nuestra disparidad de precios y nuestra mezcla de distribución entre todos los canales. Y por último, obviamente, tenemos que medir y analizar nuestro desempeño y ver si las estrategias que tomamos nos llevaron a donde queríamos. Si no nos llevaron, hay que mudar la estrategia y hay que ser rápido en la mudanza de la estrategia. Y por último, obviamente, siempre tenemos que tener muy claro en qué posición nuestro hotel se encuentra dentro de nuestros competidores, utilizando benchmark para entender si mi objetivo es, si yo estoy en la tercera posición, mi objetivo es llegar a la segunda. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para llegar a la segunda? ¿Qué informaciones yo tengo que hacer? ¿Qué canales a más yo tal vez tendría que entrar? ¿O qué promociones yo puedo hacer para conseguir un poco más? ¿No? Esa es un poquito la idea. Ahora, si Montserrat me pasa las preguntas, podemos llegar a las preguntas. Sí, claro que sí. Tenemos en el chat por Adán García, ¿cómo podemos saber cuál es mi precio adecuado? Mira, la primera cosa que uno tiene siempre que pensar es que el precio adecuado de cada producto está correlacionado al valor de lo que tú le ofreces al consumidor. O sea, localización sabemos que es un punto importante, pero la calidad del producto que tú ofreces, el servicio que tú ofreces, es tu diferencial. Entonces, la primera cosa que tú tienes que definir es qué tipo de producto yo tengo, a dónde lo encajo. ¿Es un hotel 5 estrellas? ¿Es un hotel boutique? ¿Es un hotel 3? ¿Es un hotel económico? ¿Qué servicios yo estoy ofreciendo? Y en base de eso, calcular cuál es el valor que mi producto debería tener. Obviamente que no adelanta yo decidir que yo quiero vender a 5,000 pesos si el mercado está vendiendo a 1,000, ¿no? Ahí tienes que adecuar un poco tu precio en relación a tu mercado. Pero antes de saber cuál es tu precio, tienes que identificar cuál es tu valor, ¿no? Después Adam está preguntando si hay algún riesgo de integrar tu hotel a Airbnb. No hay riesgo de incluir tu hotel en Airbnb. Básicamente, si tú quieres, muchos cuartos de hoteles están en Airbnb. La cuestión del Airbnb versus la hotelería es que Airbnb es un otro canal, lo tienes que considerar como si fuese más un canal de ventas, básicamente. Tiene sus propios costos también y tiene su propio sistema.
Muchos channel managers hoy día ya integran Airbnb, o sea que te permiten alimentar tus propias tarifas dentro de ese canal, ¿no? La diferencia que tienes que pensar es que en Airbnb no estás compitiendo contra el hotel que está a una cuadra de tu hotel. Estás compitiendo contra distintas propiedades que son muy diferentes una de las otras, ¿no? Pero yo no veo ningún problema de integrar o vender un cuarto de hotel en Airbnb. Es un canal a más. Igual, La siguiente pregunta es de Lilia. Adelante, Monse. ¿cuáles son las fuentes confiables donde podemos obtener los datos a futuro de vuelo y hospedaje? Algunos canales o algunos sistemas que existen eso. Nosotros, Lighthouse tiene un reporte que se llama Market Insight. No lo tenemos en todos los mercados, solamente tenemos en mercados donde tenemos datos suficientes, donde podemos ver las búsquedas de vuelos o las búsquedas de hospedaje, de hoteles, ¿no? Y que te traen justamente cómo se está comportando el consumidor, para qué fechas hay aumento en las búsquedas, de dónde vienen, cuál es el tiempo de permanencia, de qué aeropuertos te están buscando para que puedas adecuar tu oferta. Además de nosotros, los conventions son normalmente, los convention bureaus o las asociaciones de hoteles acostumbran tener algunos datos confiables también. Y las propias compañías aéreas comparten algunas informaciones. No mucho, pero sí algunas informaciones. Y igual de Adam García, ¿qué riesgo tiene mi propiedad como hotel nuevo iniciando con una tarifa baja? Mira, todos los hoteles abren con una tarifa de soft opening, ¿no? Mi opinión es, el gran problema que tienes cuando tú bajas mucho tu precio es conseguir recuperar la tarifa nuevamente, ¿ya? Lo ideal es que si entiendes un poquito mejor cómo se comporta tu mercado, digamos así, vamos a suponer, Ciudad de México. Ciudad de México es una ciudad donde promedio las personas se quedan 3 noches, digamos así, 2.7, 2.8, 3 noches. Nadie se va a Ciudad de... Obvio que hay gente que se queda una noche nada más. Entonces, la idea es que si tú quieres hacer un soft opening, tienes que entender el comportamiento de tu mercado. Si como promedio se quedan 3 noches, yo puedo salir con un descuento un poquito mayor de soft opening para un mínimo de 3 noches que voy a tal vez llegar a 70% de los consumidores. Pero no estoy bajando mi tarifa de una noche. La tarifa de una noche la mantengo un poco más, la mantengo dentro del precio que yo quiero tener. Obvio que si tú estás llegando en el mercado, dependiendo del producto que tengas, nuevamente vamos a regresar a la historia de valor, ¿no? Siempre que uno tiene que decidir el precio de un producto, lo tiene que decidir por el valor que le ves al producto. Y eso es lo primero que uno tiene que tener, pero no el valor que nosotros mismos le vemos a nuestro producto. Yo te diría, haz una pesquisa de mercado o mismo agarra 10 de tus amigos y diles, mira, tengo este hotel. ¿Por cuánto tú pagarías por este hotel? Considerando personas que viajan y que están con el hábito de viajar, ¿no? Y que tienen el hábito de hospedarse en distintos tipos de hoteles. Porque ahí con eso tú puedes tener una evaluación externa de si el valor que tú decides por tu producto es un valor adecuado. Obviamente que también la recomendación siempre es conoce a tus competidores, ándate a visitar a tus competidores, anda a ver qué producto tienen, qué productos son similares a los tuyos y por qué precio ellos venden, si ya están en el mercado a más tiempo, ¿no? Pero principalmente piensa cuál es el valor de lo que tú estás ofreciendo. Y una cosa que es muy importante es el servicio. Hoy día es un diferencial. Porque digamos que una buena cama, una buena ducha, 90% de los hoteles tiene. Ok, hay algunas excepciones, ¿no? Pero si tú tienes un atendimiento diferenciado, eso significa que tú puedes vender más. Tanto que todas las estadísticas ven que conforme tú tengas evaluaciones positivas, si tú subes tus notas en las OTAs o en TripAdvisor, a cada medio punto que tú subas, es tipo 10 o 15% a más que tú puedes cobrar en la tarifa. Eso es históricamente un conocido. Entonces, los comentarios son muy importantes y esa es la gran verdad. Cuando no teníamos la internet, nosotros decíamos que un consumidor que no estuviese feliz iba a hablar mal de ti a 10 personas.
Ahorita a un consumidor que no esté feliz le va a hablar mal en la internet a sabe Dios cuántas millones de personas. Entonces es importante que tú balices siempre que tus comentarios estén positivos desde que tú entregues lo que estás ofreciendo. Por eso te digo que el valor es muy difícil de determinarlo porque tú tienes que definir cuál es el valor que yo quiero cobrar, pero si yo estoy entregando un producto y un atendimiento proporcional al valor o a la tarifa que yo estoy cobrando, para no crear una expectativa de, pues, el hotel está muy bueno y una tarifa está excelente. Sí, la tarifa tiene que estar condicente con el servicio que ustedes están haciendo. Perfecto. Tenemos a Carlos Millán. ¿Podemos saber el porcentaje de reservas hechas por computadora y las que son mobile, por lo menos este primer semestre del año? No tengo una estadística actualizada, pero te diría así, por los últimos, el mobile creció mucho, venía creciendo mucho y en la pandemia simplemente triplicó, ¿ya? Porque ¿qué es lo que pasa? Si tú quieres, las propias OTAs tienen aplicativos, los motores de reservas también se transformaron en mobile friendly, las cadenas hoteleras también, los motores de reservas son mucho más hoy día, más fáciles de usar en el mobile. En cuanto si hablábamos en, qué sé yo, en el año 2018, 2015, donde teníamos la persona pesquisaba en mobile, pero reservaba en el desktop. Hoy día eso ya está invertido. Yo te diría que mobile hoy día por lo menos debe representar unos 60% de las reservas online, ¿no? Sacando lo que llaman al hotel, digamos así. Pero si hablamos entre desktop y mobile, mobile hoy día se gana la mayor fatiga, digamos así.